conoce, Mario es vecino de Mario Molina, es vecino de mi hermano y ha visto esos cambios. Seguramente siempre hay personas que oran por nosotros para que nosotros cambiemos nuestro rumbo, cambiemos nuestro estilo de vida. Muchas personas han orado por mí para que hoy yo sea una persona diferente. Yo recibí al Señor en el año 2011, fines del 2011. Ya era retirado de la policía. Y bueno, quiero hablar un poquito también de eso, pero sin antes felicitar nuevamente a los padres y recordar que aunque físicamente ustedes no los tengan a sus padres, dice su palabra en el Salmo 27:10, y aunque tu padre y tu madre te dejara, Jehová te recogerá con todo. Porque hay muchos de los que están presentes que no tienen a su papá físicamente, ni tampoco legalmente, porque no han conocido o porque no fueron reconocidos por ellos. Pero aún así Jehová dice que nos recogerá con todo. Y esa es la esperanza, esa es la satisfacción, esa es la gratitud, la confianza que tenemos un Dios que nos ama. Así que el Día del Padre para mí es todos los días. Yo me siento bendecido de ser padre y también alguno de mis hijos me está siguiendo por el Zoom o por el Face. Me han pedido que hable de lo que Dios ha hecho en mí, por eso lo hago. Hay gente que ya lo ha escuchado, pero hay personas que no me conocen o que quizás es la primera, segunda vez que vienen y no me ubican. Bueno, yo me llamo Domingo, ya estoy retirado hace 10 años, pero 30 años trabajé en la policía. Entonces tengo 60 años de edad, entré muy jovencito a la fuerza. Obviamente no conocía al Señor. Consecuentemente he llevado una vida de error, una vida de oscuridad, una vida llena de pecado, esclavo de mis necedades, y entiendo y comprendo, digamos, lo que cuesta salir, lo que cuesta aferrarse a Dios, pero Dios nos da siempre la oportunidad. Si bien es cierto que fui buen policía, buen docente, porque también Dios me ha premiado con eso. Bueno, fui maestro de grado y soy profesor en ciencia de la educación, pero eso ya quedó atrás. Para mí pasó a un segundo plano y hoy soy un hijo de Dios por la gracia de Él. Hoy soy un soldado que ha decidido seguir a Cristo. Y sé que Él ha borrado todas mis iniquidades, todos los llantos y las lágrimas que muchas personas han derramado por mis malas decisiones. Y hoy yo puedo decir que sí se puede, que hay una respuesta, que hay una salida y es Jesucristo. La gente que me conoce más de cerca sabe lo que yo fui, y también la gente que me ve todavía en algunos espacios públicos que comparto, como son las canchas de fútbol o son los colegios, me dicen, ¿qué venías a hablar vos de Dios? Y justamente hablo de Dios porque yo puedo decir de lo que Él ha hecho en mi vida, de lo que ha hecho en mi interior. Yo puedo decir de lo que fui y de dónde me sacó. Eso yo puedo hablar. Yo puedo hablarle a la gente que hoy está siendo maltratador, que está siendo amigo del mundo, amigo de la carne, amigo del pecado. Yo puedo decirles que hay una salida y es Jesucristo. Porque en Él hay seguridad, en Él hay refugio, en Él hay protección, en Él hay confianza, esperanza. Y bueno, hoy me tocó
compartir la palabra. Yo le voy a pedir que ustedes me acompañen en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del versículo 27 al 31. A este sermón yo lo titulé Jesús nos invita a seguirlo. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de enfermo, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En realidad leí la concordancia, Mateo 9, del versículo 9 al 13. Y bueno, en el Evangelio de Lucas está del versículo 27 al 32. Bueno, yo lo dividía al sermón en 3 partes. La primera parte vamos a hablar de que el creyente debe seguir y honrar a Jesús. Yendo nuevamente a Lucas, capítulo 5, versículo 27, 28. Vamos a contextualizar un poquito la situación en la que Jesús encuentra a Mateo y le dice, sígueme. En aquel tiempo Jesús recorría la zona de Galilea y estando en Capernaum, dice que vio a un cobrador de impuestos. Mateo era un cobrador de impuestos, que en aquel tiempo dice que al ser un paso internacional, entonces cobraba los impuestos aduaneros. Y la función o el rol de cobrador de impuestos era una función muy despreciada, que a pesar de ser judío, era despreciado por sus iguales. Él tenía un cargo público, porque respondía al Imperio Romano. Dice que estaba sentado en el banco de los tributos. Bueno, estudiando un poquito, yo vi que dice que era una caseta, que era, al parecer, un banco móvil, que estaba sentado cobrando los impuestos. Y pasó Jesús y le dijo, sígueme. Eso, trayendo, digamos, nuestros días, nosotros recibimos la invitación de Dios a seguirle. Como hace rato decíamos, ¿en qué momento, como preguntaba Gonzalo, en qué momento de nuestras vidas Jesús nos dijo, sígueme? Eso en el aspecto personal, pero en el aspecto ministerial, ¿en qué momento Jesús te dijo o te dice, sígueme? Muchas veces nosotros escuchamos la invitación de algún amigo, de algún líder, como yo también escuché la invitación de un hermano que está al fondo y me dijo, hermano, usted está invitado al ministerio cuando quiera, puede sumarse. Gracias.
Agradezco siempre esa oportunidad que tenemos de poder seguir a Cristo. Seguir a Cristo involucra hablar a otros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cada uno de nosotros de diferente manera hemos manifestado en el día de hoy qué nos motiva a seguir a Cristo. Yo le daba a conocer hace rato de que yo seguía a Cristo porque la verdad ya no tenía salida en mi vida. Cuando recibí a Cristo, cuando decidí seguir a Cristo, yo dije, ya no quiero despertar cuando duermo. Quiero caminar y no quiero volver. Y si me voy, seguro que me llevo a alguien. He pensado en lo peor respecto de mi vida y respecto de la vida de otros. Ustedes se imaginan y piensan que yo fui de lo peor. Pero una vez que yo he decidido seguir a Cristo, Dios me ha limpiado de todos mis pecados, ha cambiado de dirección mi vida y hoy yo puedo hablar de que es mi deseo, es mi anhelo seguir a Cristo. La pregunta para cada uno de nosotros en este día es, ¿estás siguiendo a Cristo? ¿Estamos siguiendo a Cristo realmente? ¿Estamos haciendo ese gran banquete? En la versión Reina Valera contemporánea, no sé si lo pueden ubicar ustedes, ¿alguien tiene la versión Reina Valera contemporánea? Pastor, si es tan amable de leer el versículo 28 en adelante. Y otras personas. Pero los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos de Jesús y le dijeron, ¿por qué ustedes comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús les respondió, los que están sanos no necesitan de un médico, sino a los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Gracias, pastor. Bueno, como dice, más tarde, o sea, Mateo decide seguir a Cristo, dejándolo todo, dice, dejándolo todo. Y en ese momento todo era su trabajo, era su empleo. Deshonesto, pero era su empleo y era un cargo público. Obviamente que dejarlo todo para nosotros hoy, tenemos obligaciones, tenemos que cumplir con esas obligaciones. Quizás dejarlo todo está más bien referido, dejar todas las cosas que a mí me gustan y no son necesarias. Cada uno de nosotros sabemos qué debemos dejar y poner en primer lugar a Dios. Bueno, en este caso Mateo ha decidido dejarlo todo y seguir a Cristo. Más adelante en esa versión dice que más tarde hizo un gran banquete. Entonces nos imaginemos que él habrá hablado a algunos amigos, algunos parientes, a preparar un gran banquete. Y dice que un banquete es una comida espléndida y abundante. ¿Y por qué se hace ese gran banquete? Por un acontecimiento especial. Entonces, volvemos nuevamente. Un gran banquete es una comida espléndida, abundante y por un acontecimiento especial. Entonces, él se ha tomado su tiempo de hablar a los amigos, de hablar no solo hablarles para que le ayuden a preparar ese gran banquete, sino también de que pudieran tener la oportunidad de escuchar a Jesús, a escuchar al gran maestro. La pregunta para nosotros en este día es,
¿Quién está hoy en tu banquete? Y algunos dirán, bueno, hoy es el Día del Padre. Bueno, la gente que está en el mundo va a decir eso. Hoy es el Día del Padre, compramos un rico asado, una parrillada para todos. El mundo dice eso. El mundo, un gran banquete hoy es tener una bebida fina, mucha bebida, mozos, un catering, pero ¿quién es el invitado? ¿Quién es el protagonista de esa mesa? ¿Quién es el honrado en esa mesa? Ellos, nadie más que ellos. Pero aquí el honrado en este pasaje bíblico es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta persona convertida y decidida a seguir a Cristo le hace un gran banquete en su honor. Pero no solo eso, sino que convida e invita a sus amigos, cobradores de impuestos, dice, cobradores de impuestos, o sea, otros iguales, compañeros de trabajo, y a otros pecadores a la mesa. Qué enseñanza que hoy nos deja esta parte del Evangelio, que muchas veces nosotros, en la mayoría, el mundo en general, y en la mayoría quizás de los creyentes, que muchas veces evitamos compartir con nuestros amigos porque nos da vergüenza o porque no tenemos la seguridad quizás de compartir el Evangelio con nuestros compañeros. Yo agradezco que Dios haya puesto en el corazón de muchos hermanos poder compartir ese gran banquete con gente menospreciada, con gente considerada escoria. La Nueva Traducción Viviente dice que se juntó con gente llamada escoria o adjetivada de escoria. Entonces, qué importante que hoy, digamos, haya hermanos que ubiquen en ese banquete a Cristo. Guiados por ese amor, compartan ese banquete con gente de la calle, con gente menesterosa, con gente que está en las adicciones, con gente que está perdida en el mundo, deprimida, desolada, que gente que está en un hospital y nadie lo va a ver. Hay ejemplos en muchas congregaciones y hay ejemplos también en nuestra congregación. Y es necesario resaltar, destacar, reconocer el trabajo que vienen haciendo. Eso es muy meritorio y es un ejemplo a seguir. Siempre lo dije y me agrada decirlo porque yo vi en Ricardo, vi en la hermana Carmen, ese afán, esa dedicación, ese corazón, ese amor hacia esa gente marginada. Yo le decía a mi esposa cuando preparaba el mensaje, ¿cuál será el banquete, el gran banquete que nosotros habremos compartido? Y haciendo memoria, bueno, hace 5 años fuimos justamente a la cárcel y con el trío Salta, o sea, me han invitado y bueno, acompañamos con mi esposa, mi familia, y la familia Hernández y Ortega de los Libres. Y bueno, que hay algunos parientes aquí, y bueno, ellos suelen ir mucho a la cárcel. Entonces, porque no solo se llevó el alimento material, sino que el protagonista fue Jesucristo, el honrado fue Jesucristo, porque Él estuvo en ese banquete, más allá de la música que llevaron este grupo folclórico cristiano, y aparte del alimento material, fue su palabra que fue predicada. Qué hermoso es siempre honrar en nuestros banquetes con este
con nuestro Salvador, que es Jesús. Y seguramente también hay un banquete cuando cada maestro de la escuela dominical predica el Evangelio, le enseña a los niños. Y hermoso también el banquete, donde también nuestros misioneros predican la palabra, cuando nuestros predicadores también son invitados a otras iglesias, a otras, no solo de aquí de nuestra ciudad, sino a otros lugares. O sea, son hermosos los banquetes donde los músicos también alaban y cantan a Dios, pero el protagonista es siempre Jesús. Qué hermoso es este pasaje que nos invita a honrar a ese. No nos cansemos de predicar, no nos cansemos de hablar de Jesús, porque dice su palabra en otra parte de las Escrituras, qué hermoso que son los pies de aquel que predica el Evangelio. En estos momentos no me acuerdo, pero creo que es Romanos. Vamos a hablar de el creyente no debe murmurar. Lucas 5:30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Bueno, sabemos que los escribas eran los doctores de la ley, eran abogados y asesores de los fariseos. Y sabemos también que los fariseos conformaban una secta, un partido religioso, legalista, judío también, que eran como un servicio de inteligencia que funcionaba en aquel tiempo, porque nos observaban, murmuraban y después planificaron eliminar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos fariseos, estos escribas, murmuraban. Y murmurar, más allá que todos sabemos su concepto, sería bueno recordar que dice que es murmurar, es hablar de alguien o de algo, de una persona. Puede ser bien, pero por lo general es hablar mal, sin la presencia de esta persona. Y aquí también hay un llamado de atención para cada uno de nosotros. Primero yo, porque también muchas veces murmuro. Generalmente lo hago con las autoridades que nos gobiernan. Y de una u otra manera, todos murmuramos. Todos somos pecadores. Todo dice que en su palabra que no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Entonces estaríamos incluidos dentro de los que hemos participado de ese gran banquete. También somos pecadores, dice. Y ahora la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿pensás con qué frecuencias murmuramos de los líderes, de los hermanos, de los vecinos? Es una costumbre, una mala costumbre del mundo, pero muchas veces nosotros sí murmuramos, aún siendo creyentes, sí murmuramos. Y no está bien. Obviamente que como somos pecadores, tenemos la chance de mejorar eso y tenemos la oportunidad de que el día de mañana, cuando estemos en la presencia de nuestro Dios, vamos a ser perfectos. Pero mientras tanto, somos imperfectos. Murmuramos, sí murmuramos. No me ha saludado, o está enojado,
está enojada, no que tendría que ser así o de tal manera este ministerio, que no me gusta esto, que no me gusta lo otro, pero somos imperfectos. ¿Tenemos que evitar? Sí, porque la murmuración daña al cuerpo de Cristo. Muchas veces, sin darnos cuenta, muchas veces lo hacemos involuntario, muchas veces la murmuración se hace algo natural, se naturaliza la murmuración, pero eso no nos edifica como cuerpo de Cristo, no nos edifica como personas y debemos saber que muchas veces los hermanos están pasando una situación difícil financiera, están pasando una época de depresión o tal vez están enfermos. A mí me pasó, digamos, que gratamente que me hayan llamado 2 hermanos que están aquí justamente presentes, preguntándome cómo estaba. ¿Cómo estás, Domingo? Y yo le dije la verdad, sí, la verdad que no estoy pasando bien este tiempo, tengo a mi suegra enferma, mi esposa tampoco no está muy bien de salud, y tengo un hermano que ha estado muy grave en el hospital por su alcoholismo crónico, la verdad que no estoy pasando bien. Y estos hermanos sí realmente me han llamado, y eso es lo que esperan o esperamos los hermanos, que nos llamen, que nos pregunten cómo estamos, y no murmuremos quizás, se alejó el hermano no está viniendo, o ¿por qué no viene? Sí es bueno preguntarnos, pero también debe haber una alternativa, debe haber una salida, debe haber una solución. A ver, ¿cómo puedo preguntar por qué no viene tal o cual hermana? Pero es lindo también, ¿no es cierto?, que a uno le llamen a la reflexión. Un día me llamó Mario también y me dice, fui y vos no estabas. No, tenés razón, la verdad que sí, no fui, pero estaba enfermo, estaba engripado. Y hoy mismo, estos días que han pasado, no estuve bien de salud. Pero Dios me ha fortalecido, Dios me ha sostenido. Y inclusive ayer me llamó el pastor y me dijo cómo estaba. Y le dije que sí estoy bien. Y estoy animado. Y estoy... el mejor regalo que Dios me hizo hoy, que es el Día del Padre, me regaló la oportunidad de hablar de Él. Y al mismo tiempo de yo regalarle a Él lo que yo soy. Bueno, finalmente vamos a tocar el punto, el creyente debe amar. Lucas 5, 31 y 32. Que cuando Mateo se refiere, cuando la palabra de Dios se refiere a los fariseos, alude que ellos son justos. Dice, yo no he venido por los sanos, sino vine por los enfermos. Yo no vine por los justos, sino he venido por los pecadores a llamar al arrepentimiento. Entonces, cuando aquí hace referencia la palabra de Dios a justos, está aludiendo a los fariseos, entre comillas, aunque no lo eran. Ellos se atribuían, ellos en apariencia eran justos, se consideraban justos. Pero aquí cuando habla las Escrituras respecto de los enfermos, se está refiriendo a los enfermos espirituales, a los que estaban en pecado, a los que estaban lejos de Dios, pero decidieron tomar ese alimento, aceptar la palabra, aceptar a Jesús, que Jesús es la salida. Es por eso que cuando alude a los enfermos, Dios alude a los pecadores. Dice, yo no he venido a llamar
Yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Qué importante es tener presente que Dios no vino por los que están bien, sino por la inmensa mayoría que es la que conforma la humanidad, que hoy están lejos de Dios y no conocen. Él ha venido por ellos, vino por nosotros, vino por mí, vino por cada uno de nosotros a llamarnos al arrepentimiento. Vino para transformarnos, para hacernos nuevas criaturas, para que cambiemos de dirección, de manera de pensar, para cambiar nuestro corazón. Nosotros hoy debemos todo, nuestra honra, toda nuestra gratitud por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Queridos hermanos, Dios nos invita hoy a repetirnos primero nosotros, retomando lo que decía hace rato. Seguramente hay algún pecado, alguna área que debemos mejorar. Nosotros primero debemos arrepentirnos para poder ser luz a otras personas. Porque si no seremos obras muertas, donde no podremos ayudar a otros si nosotros tenemos un corazón duro, un corazón impuro todavía. Nosotros debemos arrepentirnos primero. Yo debo arrepentirme primero. Cada día, cuando termina la jornada, tendríamos que hacer una autoevaluación. ¿Cómo fue nuestro día? ¿Qué hice hoy? ¿Lo agradé? ¿De qué manera? ¿Me porté mal? ¿Me equivoqué? ¿Qué no hice? Y así nosotros podremos ser de edificación para otras personas. Amados hermanos, en esta mañana Dios nos invita a que tomemos el arado y no volver atrás. Nos invita a seguir a Cristo, a mirar a Cristo más allá de la crítica, más allá de la murmuración. Que Dios siempre nos dé la capacidad de ser obedientes y de amarlo. Nosotros debemos amar a Dios y amar al prójimo. Ahí redunda toda la enseñanza, porque solamente con amor las personas pueden cambiar. Que nosotros reflejemos ese amor de Cristo, porque muchas veces, como dice Corintios 13, que habla muy bien del amor, y lo sintetiza, dice, si no hay amor, no hay nada. Podemos ser buenos ofrendantes, podemos ser, compartir nuestras ganancias, ser adoradores, pero si no hay amor, no hay nada. Entonces que en esta noche, en esta mañana, nosotros pensemos de qué manera podemos mostrar nuestro amor hacia Dios y hacia otras personas. Que es importante, obviamente que es muy importante que las ofrendas ayudan y mucho, porque gracias a la ofrenda, ese corazón dadivoso que tienen nuestros hermanos, los misioneros se pueden solventar sus gastos, se pueden sostener el ministerio. Y ahora nosotros podemos decir gracias por aquellas personas que ofrendan. Gracias por aquellas personas que acercan prendas de vestir para aquellas personas que necesitan. Que nosotros podamos ser luz, que nosotros podamos seguir predicando su evangelio. Vamos a orar para terminar. Amado Padre, gracias por este día, gracias Señor por tu amor, gracias por tu perdón, gracias Señor porque hoy nos permitís arrepentirnos Señor de nuestros pecados y volver a comenzar. Gracias Señor porque tu misericordia es continua. Señor, solamente vos sabés en lo profundo de nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros puntos débiles Señor. Amado Padre, enséñanos, Señor, a resplandecer
tu amor, a resplandecer tu luz. Amado Padre, gracias por este día. Bendecid a todas las personas, Señor, que hoy están necesitadas de vos. Bendecí a cada miembro de nuestra congregación. Gracias, amado Padre, por lo que ha hecho y gracias porque un día, Señor, nos sacaste de la tiniebla. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.